Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, hablando de los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En este capítulo 6 hemos visto y vemos que entre los diáconos elegidos para apoyar a los apóstoles se encontraba un hombre llamado Esteban, quien estaba lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. A él lo llevaron ante el concilio con acusaciones falsas. Esto lo puedes leer, Hechos capítulo 6, versículo 11. Se le acusaba de hablar y enseñar cosas ofensivas en contra de Moisés y contra Dios. Estas acusaciones no eran nada nuevo, ya que también a Jesús se las hicieron. La Biblia señala claramente que esas acusaciones eran falsas, tanto para Jesús como para Esteban, ya que ellos no estaban en contra de la ley de Dios, no estaban en contra del templo. Antes de entrar a ver un poquito la defensa de Esteban ante estas falsas acusaciones, vamos a ir a los evangelios para ver lo que Jesús dijo sobre el templo y sobre la ley. Esto es lo que Jesús dijo del templo. Jesús profetizó del templo que caería, pero eso no quiere decir que él lo deseara. Él simplemente está mencionando una profecía de lo que iba a suceder si no se arrepentían y no dejaban de usar el templo como mercado. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Jesús volvió a mencionar la destrucción del templo luego de su entrada triunfal en Jerusalén, unos días antes de morir. En ese día algunos le dieron la bienvenida como el Mesías, pero la mayoría lo rechazaron. Te invito a que lo leas, Lucas capítulo 19, versículos del 35 al 44. Jesús no deseaba la destrucción del templo, sino simplemente profetizó que ocurriría. Si eso hubiera deseado, no lo hubiera limpiado como lo hizo acto seguido de pronunciar estas palabras, ni hubiera escogido ese lugar para enseñar, tal como hicieron los apóstoles después de él. Jesús explicó que la causa de la futura destrucción del templo y de Jerusalén, que se dio en el año 70 después de Cristo, fue por rechazarlo, a pesar de que él era el Mesías. Esto es lo mismo que Esteban va a explicar en su defensa ante el concilio. Hemos mencionado lo que Jesús dijo del templo, ahora mencionamos lo que Jesús dijo de la ley. En cuanto a la ley, Jesús mismo dijo que no vino a anular la ley. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda esta se cumpla. Esto es lo que Jesús dijo de la ley. Y a veces los religiosos les parecía que Jesús iba en contra de la ley, pero no era así. La realidad es que él obedecía la ley de Dios, es decir, la Torá al completo la obedecía Jesús, pero no se sometía a las tradiciones judías, que eran leyes de hombres. Te invito también a que lo leas, Lucas capítulo 11, versículo del 37 al 52. Jesús y sus discípulos obedecían la ley de Dios, pero no se sentían comprometidos a seguir las tradiciones de los hombres. ¿Y eso qué pasa? Incomodaba a los religiosos. Marcos capítulo 7, verso 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí.
Qué respuesta de Jesús, ¿verdad? Hay muchas tradiciones religiosas que no son malas en sí, pero el peligro de estas es que la gente cree estar sirviendo a Dios con esos rituales, y no es así. Más bien, muchas veces los rituales nos distraen de conectar con Dios, y lo que a Él más le interesa es nuestro corazón. A Dios lo que más le interesa es que tengamos una relación cercana con Él. Ahora vamos con la respuesta de Esteban, que es el personaje que tenemos para vosotros en esta reflexión. Esteban fue llevado ante el concilio en Jerusalén porque estaba siendo acusado de enseñar en contra de la ley y amenazar con destruir el templo. Esto lo puedes leer, Hechos capítulo 6, versículos del 11 al 14. Estas acusaciones eran serias, pero en esencia eran todas falsas. Delante del concilio, el sumo sacerdote le preguntó a Esteban si eso era cierto. ¿Eran ciertas esas acusaciones, Esteban? Le dieron además la oportunidad de responder. Hechos capítulo 7, versículo 1. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Habrá momentos en que no tengamos ni defensa. Habrá momentos en que no tengamos la oportunidad de responder. Dirán que esto es así, siendo falso, y no te darán la opción de defenderte. Como está ocurriendo en España y en todo el mundo con las nuevas leyes del sí es sí, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo. Ya cualquier cosa, cualquier multa, cualquier bulo, cualquier mentira, para muchos es una verdad. Sin contrastar los hechos, sin investigar un poquito si esto es real, si esto es mentira, ya se creen cualquier cosa. Y a ciertas personas no le dan la oportunidad de defenderse. Te hablo de esta manera porque no quiero mencionar leyes concretas, personas concretas. Ya sabemos que últimamente hay personas muy sensibles y cualquier cosa que digas ya están sobre ti echándote a los leones. La respuesta de Esteban fue larga, fue extensa. Si la leemos de corrido, podría parecer que no está respondiendo a lo que están pidiendo, no está respondiendo a sus acusadores. Pero cuando haces el resumen de su discurso, puedes ver que él tocó los temas más importantes en su defensa. Tema de los patriarcas, tema de Moisés, tema de la ley y tema del templo. Lo interesante es que Esteban no se defendió ante los hombres, es decir, sus palabras no iban dirigidas para ser excusado por el concilio. Más bien su discurso apuntaba a mostrarles que él era un verdadero judío y que respetaba a los patriarcas, que respetaba a Moisés, que respetaba la ley de Dios. Pero al final, él va a dar cara vuelta a la historia y los va a confrontar por rechazar al Mesías, así como los antepasados habían perseguido y matado a los profetas de antaño. Antes de entrar a leer versículo por versículo, vamos a hacer un breve resumen del discurso de Esteban. En primer lugar, menciona la historia de la nación de Israel, desde Abraham hasta Moisés. Esteban establece una base de origen de Israel, haciendo un resumen del llamado de los patriarcas y la formación del pueblo de Israel. Y al hablar de Moisés, él quería hacer evidente que no tenía nada en contra de Moisés, ni la ley de Dios, tal como le acusaban. A Esteban lo acusaban de ir en contra de la ley de Dios, pero no era cierto. Él puso como ejemplo a los antepasados, quienes realmente se opusieron a Dios y llevaron una vida de desobediencia, a pesar de que iban al templo. Con osadía, con valentía, Esteban les señaló que estaban actuando como los antepasados al rechazar a Jesús. En otro momento del discurso, Esteban reconoce que Dios instruyó al pueblo sobre la edificación del tabernáculo y del templo, pero luego hace ver que estas son solo edificaciones y la soberanía de Dios va más allá de las 4 paredes. Al final, Esteban advierte que si no aceptan a Jesús, están rechazando al Mesías que Dios tenía preparado para Israel. Lo primero que Esteban hace es establecer que él está identificado con el pueblo de Dios. Hace un recuento de sus orígenes y con el propósito por el cual Dios los eligió.
Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 7. Luego de hablar sobre cómo Abraham llegó a la tierra, Esteban sigue hablando de su descendencia, de la formación de la nación de Israel. Hechos capítulo 7, versículo del 8 al 16. Luego Esteban hizo un resumen de la historia de Moisés. Hechos capítulo 7, versículos del 17 al 29. Esteban siguió hablando de Moisés haciendo referencia a su llamado para librar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Versículo 30 hasta el 36. Esteban también aprovechó a hacer referencia al profeta que Dios prometió enviar como mediador. Hechos capítulo 7, verso 37. Puedes leer también en este mismo libro de Hechos capítulo 3 que Pedro hizo la misma referencia ante el concilio diciendo claramente que ese enviado era Jesús. En su defensa, Esteban aclaró que no estaba en contra de la ley ni del templo, más bien les dijo que eran ellos quienes estaban oponiendo al plan de Dios al rechazar al Mesías, que es Jesús. Tanto Pedro como Esteban mencionaron al profeta que Moisés había dicho que debía venir después de él. Esteban señaló que Jesús era ese profeta. Usando el ejemplo de los antepasados, les exhortó que no cometieran el mismo error de rechazar al ungido de Dios. Hechos capítulo 7, versículos del 38 al 43. La razón por la que Dios permitió la destrucción del primer templo y el exilio a Babilonia fue porque el pueblo de Dios cayó en idolatría. El colmo llegó cuando comenzaron a adorar a Moloc, cuyo rito de adoración era el sacrificio de los hijos. Te invito a que leas estos pasajes, Jeremías capítulo 32, versículos del 33 al 35. El salmista David también lo menciona en el Salmo 106, verso 37 y 38. También hay referencias en Levítico capítulo 20, versículos del 1 al 5. A pesar de esas aberraciones, ellos creían estar a salvo por el simple hecho que en Jerusalén estaba el templo. Ellos pensaron que Dios nunca permitiría su destrucción. Además, el pueblo no solo adoraba a dioses paganos, sino que iban a adorar al templo de Dios. Así ellos se engañaban creyendo que estaban sirviendo a Dios. Pero más que importante una construcción, al Señor le importa nuestro corazón. ¿Qué le dijo Dios a Samuel antes de ungir a David? Samuel pensaba que los hermanos de David, que eran grandes, fuertes, que estaban preparados para la guerra, ellos serían los que iban a gobernar la nación. Y Dios le dice a Samuel, mira, no mires a su altura, si es hermoso, si es fuerte, eso yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante, pero yo miro el corazón. Después de mandar a profetas para llamar al arrepentimiento a lo largo de 100 años, Dios permitió que los enemigos tomaran Jerusalén para hacer reaccionar a su pueblo. Y muchas veces la gente no entiende por las buenas, lo tienen que entender y aprenden por las malas. Esteban mencionó esto en el concilio para hacerles reaccionar, ya que la historia parecía estarse repitiendo. Había mucha corrupción en el sistema religioso de su tiempo. Fíjate la corrupción que había en ese tiempo, que un juicio injusto mató al Rey de Reyes y Señor de Señores. La mayoría de la gente estaba comprada. Eso es un juicio injusto. Eso es un fraude. Acusaciones falsas. Personas contratadas, sobornadas para mentir. Entre muchas cosas estaba la compra del puesto del sumo sacerdote para obtener poder, además del lucro por la venta de animales, para el sacrificio y por el cambio de monedas extranjeras. Por eso Jesús se levantó a limpiar el templo, ya que lo habían convertido en mercado. Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13. Jesús estaba citando a Jeremías, quien profetizó la última generación del primer templo, cuyo pecado llevó a la destrucción de Jerusalén. Te invito a que leas Jeremías capítulo 7, versículo del 8 al 15. La generación del segundo templo estaba cometiendo una falta similar a los antepasados. Estaban cayendo en religiosidad e hipocresía, creyendo que cumplían con Dios al hacer los rituales en el templo, pero cuando salían, vivían como ellos querían.
limpiaban su conciencia con buenas obras y cumpliendo con rituales de hombres, pero vivían en pecado. A Esteban lo estaban acusando de querer destruir el templo, pero eso era mentira. Lo que él estaba haciendo era advertir de que si esa generación no se arrepentía de su pecado, el Señor les quitaría su protección y los entregaría a los enemigos, quienes destruirían el templo. Y eso fue lo que exactamente ocurrió aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús. El templo fue destruido por los romanos, exactamente en la misma fecha bíblica en que cayó el primer templo en manos de los babilonios. De nuevo, la defensa de Esteban comenzó presentando la historia del tabernáculo y el templo, Hechos capítulo 7, versículo 44. Por muy especial y bonito, lindo que sea el templo de Jerusalén, esto no es lo más importante, sino lo que es Dios. Dios tiene que ser lo más importante. Hoy en día hay muchas congregaciones muy bonitas por fuera, por dentro también muy bien decoradas, pero la presencia de Dios ahí no está. Yo he ido a iglesias súper grandes, con un grupo de alabanza excelente, con buenos presentadores, buena palabra, pero no sentías la presencia de Dios. Y he ido a iglesias pequeñitas, donde a lo mejor entre semana no viene mucha gente, y se ha hecho un círculo con sillas y una guitarra, y ahí he sentido la presencia de Dios. Lo más importante es Dios, no el templo. Los líderes religiosos estaban concentrando en los ritos, pero no conectaban con Dios, no buscaban la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere no son sacrificios, sino obediencia, como dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Isaías también lo dice en el capítulo 1, versículo 11. Esto fue lo que argumentó Esteban en relación al templo. El discurso de Esteban no estaba enfocado en defenderse a sí mismo para no morir, sino mostrar al concilio que estaban cometiendo el mismo error que sus antepasados, cubriendo de injusticia su religiosidad. Hechos capítulo 7, verso 51. Así como los antepasados rechazaron a los profetas que Dios envió, matando a algunos de ellos, esa nueva generación también había rechazado a Jesús como el Mesías y habían buscado su muerte. Ahora perseguían a sus seguidores. Y este es el tema que quiero compartir con vosotros sobre Esteban. Esteban es el personaje que hemos escogido, pero el tema es la persecución. Persecución a los cristianos que vamos a ver en unos minutos. Hoy en día tenemos a muchos hermanos que son perseguidos, que son llevados a las cárceles, que mueren, son asesinados. Los miembros del concilio se molestaron mucho al oír el discurso de Esteban. Hechos capítulo 7, verso 54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Todo lo que dijo Esteban era cierto, y ellos lo sabían. Pero lo que les molestó en gran manera es que los acusara de ser rebeldes, como lo habían sido los antiguos israelitas que mataron a los profetas. Esta acusación era fuerte porque lo estaba diciendo delante de todo el concilio, que eran los mismos que habían buscado la muerte de Jesús. Pero Esteban era valiente. Y no solo eso, sino que estaba ungido por el Espíritu de Dios. Y yo estoy segurísimo que fue Dios el que puso en su boca estas palabras. De hecho, en varios pasajes dice, cuando te lleven a juicio, yo pondré en tu boca lo que tienes que decir. Un momento de cielos abiertos es cuando el cielo se une con la tierra. Desde el cielo Dios ve con gracia y favor lo que sucede en la tierra. Y cuando hay favor divino, el Señor manda a sus ejércitos para ejecutar su propósito en nosotros. Cuando hay cielos abiertos, Dios manda revelación y también bendición y provisión, aun cuando parezca imposible. A oídos de nosotros, esta frase de Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esta frase, wow, Hechos capítulo 7, verso 56.
Imagínate estas palabras decirlas ante un concilio. Para los religiosos de ese tiempo, estas palabras eran equivalentes a blasfemia, ya que Esteban estaba diciendo que Jesús estaba a la par de Dios, haciéndolo igual que él. Por eso ellos reaccionaron fuerte a sus palabras. Versículos 57 y 58. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Palabras de Jesús cuando iban a apedrear a esa mujer sorprendida en adulterio, que hemos tratado también. Una reflexión sobre esta mujer. Es curioso que estos fariseos, estos hipócritas, estos religiosos, llevan ante Jesús a la mujer. ¿Pero por qué no llevan al hombre? Porque dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Vale? ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no llevas al hombre también? Si ha sido sorprendida, tiene que haber un hombre. ¿Por qué no lo llevas? Y a mí a veces, pues, a nosotros nos gusta dejar volar la imaginación. Y podríamos pensar, no decimos que sea cierto, pero a lo mejor fue sorprendida con un fariseo, con alguna persona cercana a ellos, con algún conocido y querían encubrirlo. ¿Por qué no llevan al hombre que fue sorprendido también en adulterio? Aquí vemos cómo estos fariseos, estos religiosos, comienzan a apedrear a Esteban. Ellos estaban libres de pecado. Se puede notar la ironía, ¿verdad? Esta es la primera vez que aparece Pablo en las Escrituras, con el nombre de Saulo. Él estaba entre los que apedrearon a Esteban y él fue uno de los que persiguieron a los creyentes hasta la muerte. Algunos los persiguieron para defender su fe y otros para defender su posición de poder. Lo más impresionante de todo este capítulo es la forma en que Esteban murió. Él fue lapidado, muerto a pedradas, lo cual es una muerte lenta. Es como una especie de tortura. Pero en el proceso vemos cómo el Señor nunca la abandonó y le dio una gracia especial aún en esa muerte tan trágica. Y también me gusta pensar, cuando Esteban hace la oración, te invito a que lo leas, Hechos capítulo 7, verso 59, mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que en ese momento Esteban ya se veía en el cielo. Y yo pienso, me gustaría pensar, que no sentía dolor. Porque ya su cuerpo, ya prácticamente Esteban se veía en el cielo. Yo creo que el Señor tiene que protegernos. Y nos protege de muchas maneras. Y en ese momento de dolor, uno puede decir, qué dolor, ¿no? Recibir una piedra en la cabeza. Imagínate ser apedreado. Yo creo que Esteban en ese momento ya estaba ahí en el cielo. Se veía allí y ya para él el dolor no existía. Esteban no pidió venganza por la injusticia que se estaba haciendo al matar a alguien que era inocente ante Dios. Más bien él pidió misericordia. Sabía que ellos no entendían lo que estaban haciendo. Esta es la misma actitud que tuvo Jesús en su muerte en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué gran ejemplo nos dan Esteban y Jesús. Tal vez nosotros también hemos sido perseguidos por nuestra fe, por lo que creemos, ya que a veces lo que Dios nos muestra no es popular con los hombres, y aún con los religiosos. En lugar de buscar nuestra justificación ante los hombres, debemos tener misericordia, sabiendo que no todos han recibido la revelación de lo que Dios nos ha dado. Del otro lado de la moneda, también debemos considerar que tal vez nosotros hemos juzgado mal a otros hermanos porque no entendemos lo que Dios les ha revelado a ellos. Tener cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado de pensar que solo Dios nos usa a nosotros. Cuidado, porque son personas que a lo mejor Dios levanta y nosotros queremos echarla abajo. Y lo que Dios levanta, el hombre no lo puede derribar. Aquí hay una gran lección. Debemos tener cuidado de estar del lado de Dios, pues podemos lapidar
a profetas, a hermanos, sin saberlo. Cuando nos veamos en una posición de juzgar a alguien, no lo hagamos basado en nuestras tradiciones o costumbres, sino en la base de la palabra de Dios y a la revelación del Espíritu Santo. Hay personas, tristemente hay autoridades y hermanos, que juzgan a otros por su pasado. De algo que cometieron hace muchos años atrás, lo traen a memoria, lo vuelven a recordar. Y eso no puede ser así, porque estamos actuando como estos fariseos hipócritas. Un buen ejemplo a seguir es Gamaliel, quien aconsejó no matar a los apóstoles sino dejarlos en libertad, pues el tiempo probaría si eran de Dios o no. El tiempo probará si una persona es de Dios o no, si lo que dice uno es verdad o no. Por sus frutos se les va a conocer. Qué triste es que hasta los propios cristianos hagamos persecución a otros hermanos. La muerte de Esteban marca un punto de transición para la iglesia cristiana. Con el testimonio de Esteban y los apóstoles, mucha gente en Jerusalén creyó en Jesús y lo reconoció como el Mesías. Aunque el número de los creyentes iba en aumento, ellos seguían siendo una minoría. Y lo más significativo es que, con excepción de algunos sacerdotes, el liderazgo religioso no reconocía a Jesús. El mensaje de Jesús amenazaba el status quo religioso y por ello los líderes instaron al pueblo a rechazar a los cristianos. Los creyentes en el Mesías, del griego Cristo, el hebreo Mashiach, que literalmente significa ungido. Así como persiguieron a Jesús para matarle, también comenzaron a hacer lo mismo con sus seguidores. La persecución que los creyentes sufrieron en ese tiempo no era solo un rechazo social, sino que estaban en juego sus vidas. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Estos versículos ya hablan sobre Saulo. Entre los perseguidores sobresalió uno por su celo, a quien Lucas menciona por nombre Saulo. Y más adelante podemos ver cómo el Señor lo transforma de perseguidor de los creyentes a uno de sus más firmes defensores. De perseguidor a perseguido. Luego de la muerte de Esteban, los creyentes de Jesús comenzaron a ser fuertemente perseguidos. Aunque esto suene negativo a primera vista, al final resultó ser algo positivo. Hay un refrán que se usa mucho aquí en España, y me imagino que también en América Latina. Dice: no hay mal que por bien no venga. El mal de la persecución trajo el bien de la expansión de las buenas nuevas de Dios. Cualquier situación, aunque parezca negativa, al final sirve de bien para los que aman a Dios y se someten al propósito. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, verso 28. Muchos creyentes, excepto los apóstoles, huyeron de Jerusalén por miedo a morir por su fe en Jesús. Ellos no huyeron porque dejaron de creer en Jesús, sino porque querían seguir viviendo su fe, pero no querían morir. A pesar de la persecución, ellos no dejaron de hablar lo que creían a donde quiera que fueran. Hechos capítulo 8, verso 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. La persecución, cuya intención era callar a los creyentes de Jesús, terminó siendo lo que provocó que el mensaje se propagara aún más. Y esto cumplía las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Local, nacional, internacional. El mensaje del Evangelio comenzó a propagarse entre los vecinos, el resto de Judea y Samaria, y luego vemos cómo se extendería por el Imperio Romano, y la meta es que llegue hasta los confines de la tierra antes que Jesús regrese. Ahora bien, ¿por qué perseguían a los creyentes en Jesús con tanto celo? Seguramente cada uno tendría su propia razón, pero vamos a mencionar las dos principales: la defensa de la fe y la defensa de los intereses propios. Algunos perseguidores de los mesiánicos, es decir, creyentes en Jesús como el Mesías, estaban genuinamente defendiendo su fe.
Ellos llegaron a creer que Jesús estaba cambiando la ley, ya que no se sometía a muchas de las tradiciones. Por eso muchos judíos fieles se levantaron en defensa de su religión. Y como hemos visto, Jesús no estaba en contra de la ley. Él vino a cumplirla, no a abolirla. Jesús cumplió la ley de Dios al pie de la letra y por eso fue justo, pero no se sometió a las tradiciones de hombres, y por ello lo criticaban. Hay que separar lo que es religión y lo que es de Dios. Esto no es siempre lo mismo. Saulo persiguió a los creyentes por esta razón. Él creía estar defendiendo el orden de Dios. El Señor mismo después se le iba a presentar para hacerle ver la verdad. Esta es la defensa de la fe que hacía Saulo. Pero luego está la defensa de los intereses propios. La otra razón por la que los líderes persiguieron a los creyentes en Jesús es porque sus enseñanzas amenazaban su autoridad y por ende su poder. Y ya hemos mencionado que muchos de los líderes religiosos no estaban defendiendo la verdad sino sus propios intereses. Que me quitan el cargo, que ya no voy a cobrar lo que suelo cobrar. Uy, que viene alguien que el pueblo lo aclama. Oye, que me puede quitar mi poder. Jesús nos advirtió que vamos a ser perseguidos por nuestra fe en Él. Es duro leerlo, es duro escucharlo. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe en Él. Por lo tanto, no debemos preguntarnos si vamos a ser perseguidos, sino cuándo. ¿Cuándo seremos perseguidos? Si a Jesús lo persiguieron, también lo harán con sus seguidores. Y esto no solo se refiere a los apóstoles en la iglesia primitiva, sino también a nosotros en estos tiempos actuales. La persecución pone a prueba nuestra fe y saca a la luz lo que verdaderamente creemos y lo que está en nuestro corazón. También la persecución nos prepara para enfrentar cualquier prueba en el futuro. Y no solo eso, sino que nos pone en la perspectiva correcta en relación con la vida eterna. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 10, verso 28, no temáis a los que matan el cuerpo. Ellos no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aun cuando seamos perseguidos, hay esperanza, hay consuelo, como señala Pablo, segunda carta de Corintios capítulo 4, verso 8 en adelante. Afligidos en todo, pero no agobiados. Esta es una traducción diferente, ¿vale? No es la Reina Valera que a mí me gusta leer. Pero me gusta leer varias para que entendamos a lo mejor sus palabras, los verbos que se utiliza. Porque un verbo, lo creas o no, te puede cambiar el significado de una frase. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mira qué versículo. Este es un versículo para los hermanos y hermanas que están en prueba y en aflicción. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tal como Jesús profetizó, los apóstoles comenzaron a proclamar las buenas nuevas en Jerusalén, pero luego el evangelio se expandiría a Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego de la muerte de Esteban, muchos huyeron a otras ciudades, pero llevaron con ellos el evangelio, y este fue, por ejemplo, el caso de Felipe. Hechos capítulo 8, verso 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nótese que dice descender en relación a Samaria, a pesar que queda al norte de Jerusalén. En la Biblia se usa el término de ascender solo en relación a Jerusalén. Si uno va de Jerusalén a cualquier otra ciudad, siempre usa la expresión descender. Por ejemplo, el pasaje del buen samaritano y muchos más. Se habla de estos términos, ascender, descender. Jerusalén se considera un lugar de mayor categoría espiritual que cualquier otro lugar del mundo, por el simple hecho que el Señor decidió poner allí su nombre. Felipe descendió a Samaria y allí dio testimonio de Jesús. Y muchos creyeron no solo por las palabras que decía, sino por los milagros que le venían a hacer. Como dice el refrán popular, los hechos hablan más recio que las palabras.
Los milagros que Felipe llegó a hacer en Samaria contrastan con lo que otro hombre hacía en esa misma región. Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 11. Estamos hablando de Simón el mago. La magia no consiste en poderes sobrenaturales, sino en ilusiones ópticas. Los magos conocen trucos que impresionan a la gente y les hacen creer que tienen poder. Y a diferencia de los magos, los brujos sí tienen ciertos poderes, ya que conocen cómo funciona el mundo espiritual, pero sus poderes vienen por alianza con Satanás, no a Dios. El hombre llamado Simón en la historia de Hechos 8 era mago, no brujo. Él se vio intrigado por el poder que vio en los apóstoles. Los creyentes, o mejor dicho, los discípulos, tienen poder, ya que tienen al Espíritu de Dios dentro de ellos. Los apóstoles aprendieron a dejar que el Espíritu Santo fluyera a través de ellos, y los milagros comenzaron a suceder. Hechos capítulo 8, verso 12. Los milagros, aunque son deseables, no son la meta en sí. Su propósito principal es convencer a la gente del poder de Dios. Y en el reino de Dios los milagros no son lo más importante, sino que lo que más importa es que la gente crea en Jesús. Él es el mayor milagro de todos. Él es la vida eterna, Él es la redención. Simón el mago se impresionó con los milagros que el Señor hizo a través de Felipe y él creyó. La noticia de lo que el Señor estaba haciendo en Samaria a través de Felipe llegó hasta los apóstoles en Jerusalén y ellos decidieron ir allá para apoyar a Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 14. Muchos en Samaria habían creído en Jesús, pero no habían recibido aún el poder del Espíritu Santo. Simón el mago vio lo que los apóstoles lograban con el poder del Espíritu y él quiso lo mismo y pretendió comprar el don de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 18. Evidentemente Simón estaba más interesado en el poder, en hacer esos milagros, que en conocer al Señor. Por eso Pedro, nuestro hermano Pedro, cómo nos gusta Pedro, ¿verdad? ¿Quién si no? Pedro le confronta. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es el recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pedro no se calla, perdón. Nuestro hermano Pedro va con todo. Pedro no estaba condenando a Simón. Eso hay que dejarlo claro. Le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera genuinamente. Rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. La historia nos narra lo que pasó con Simón después. No sabemos si él sacó la amargura de su corazón, limpió la iniquidad de su corazón, pero por lo menos vemos que tuvo temor de Dios. Y el ejemplo de Simón es útil para los creyentes de todos los tiempos, como una lección para que no contemplemos usar el poder de Dios para nuestro propio beneficio, que eso es lo que están haciendo muchos falsos profetas, apóstoles, pastores. El Señor está más interesado en cambiar nuestros corazones que en los milagros externos. Y te lo vuelvo a repetir, el Señor está más interesado en cambiar nuestros corazones que en los milagros externos que el Espíritu pueda hacer a través de nosotros. Luego de que todo esto sucediera en la ciudad principal de Samaria, los apóstoles aprovecharon a visitar otros pueblos en el área, llevando así el Evangelio a Samaria, tal como profetizó Jesús. Hechos capítulo 8, verso 25, y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Hoy hemos hablado de Esteban. Hemos hablado de la persecución que sufren los cristianos y que vamos a sufrir en un futuro. De hecho, ya hay muchos hermanos que están sufriendo persecución. A pesar de la persecución, el Evangelio se va a extender. Es inevitable. La palabra de Dios se va a extender. No te calles. No cierres tu boca. No te canses de predicar el Evangelio, porque estás haciendo bien. No tengas miedo. No te asustes. Sigue confesando tu fe. Sigue predicando el Evangelio a los demás. Estás haciendo tu parte. Id por todo el mundo
predicando el Evangelio a toda criatura. Palabras de Jesús.